Dios les bendiga. Esto es Enraizados, día 41. El pecado imperdonable o la blasfemia contra el Espíritu Santo. Respondamos a la pregunta, ¿hay un pecado que Dios no puede perdonar? Debemos iniciar diciendo lo siguiente, el pecado imperdonable es el rechazo de la gracia salvadora del Señor. Es imperdonable precisamente porque para ser perdonados necesitamos aceptar la gracia en nuestra vida. Si la rechazamos, pues no podemos ser perdonados de nada. Antecedentes. La blasfemia contra el Espíritu Santo se describe claramente en este pasaje en el que el Señor habló de ello. Leamos el pasaje y responderemos algunas preguntas. Dice así Mateo 12, 31 al 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Estamos frente al único acto humano que Dios, el Dios perdonador, el Dios que se manifestó en Jesucristo y desde la cruz pidió perdón por nosotros, no ha de perdonar. O sea, esto es grave, es serio, ¿no? Es la única cosa que el gran perdonador dice que no va a perdonar. Se trata de la blasfemia contra el Espíritu Santo y debemos estudiarla detenidamente para evitar confusiones. Analicemos lo que seguramente no es, porque hay algunos mitos sobre lo que es este pecado y vamos a decir lo que no es. Algunos creen que el pecado imperdonable es el suicidio. La lógica de esta idea es la siguiente. Si alguien se suicida, comete un crimen del que no se puede arrepentir, porque uno no se puede arrepentir y pedir perdón antes de cometer un pecado, sino que se arrepiente después de cometerlo, ¿no? Y en aquel que comete el suicidio ya no tiene tiempo para pedir perdón porque pues ya se suicidó, porque al pecar se ha quitado la vida. Entonces dicen, es el pecado imperdonable. No, no lo es. No es el pecado imperdonable. Y no quiero hablar ahora del suicidio, si en otro momento en un pregúntele al pastor quieren que conteste esto, está bien, pero decir que una persona porque se suicida habiendo sido cristiana se va a ir al infierno, entonces el mentiroso también se va a ir al infierno, porque nadie ha dejado de pecar mientras esté en esta vida terrena. Seguimos cometiendo pecados y entonces el problema es que nos agarre la muerte en un momento de acabar de pecar y es por suerte. No, no es así. La gracia de Dios perdona nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Pero insisto, no se quede con eso, otro día hablamos de este asunto. Pero el suicidio no es el pecado imperdonable. Otros creen que el pecado imperdonable es negar los milagros o las obras del Espíritu. La lógica de esta idea se basa en el nombre del pecado, se llama blasfemia contra el Espíritu. Esta enseñanza produce angustia, sentimientos de culpa y desesperanza en los que creen que han cometido el pecado, porque de acuerdo a esta idea, si dudamos de un milagro, si opinamos que un predicador, profeta o apóstol no está siendo guiado por el Espíritu Santo, o si llegamos a tener alguna duda al respecto, podemos estar cometiendo el pecado imperdonable. Y también sacan esta idea porque cuando Jesús habló de este pecado, como ya leímos, es un momento en el que Él está haciendo milagros, echando fuera demonios y lo acusan de que lo hace por el poder del mal. Y entonces algunos piensan que ese es el pecado imperdonable, cuando decimos que algo bueno es malo. Y entonces cuando usted y yo vemos a un falso profeta, a un falso apóstol por la televisión que pide dinero, que hace trucos de parapsicología y de control mental, y usted y yo decimos es un falso profeta en la torre donde no sea, y entonces usted y yo ya nos condenamos porque cometimos el pecado. No, no, ese no es el pecado imperdonable, ese no es el pecado llamado blasfemia contra el Espíritu Santo. No, en el pasaje no se dice eso. Lo que sí es entonces, vayamos a lo que sí es el pecado imperdonable. No perdamos de vista lo que el Señor está diciendo, puntualicemos. Al mencionar la blasfemia contra el Espíritu Santo, no se refiere al hecho de atribuirle a Satanás los milagros realizados por el poder de Dios. El Señor no hace alusión a eso. Los fariseos de quienes hablaban mal era de Jesús. No pronunciaron una sola palabra contra el Espíritu Santo. O sea, los fariseos no dijeron nada contra el Espíritu Santo. Todo lo que dijeron fue en contra de Jesús, contra Él, contra nuestro Señor. El Señor dijo además que toda blasfemia contra el Espíritu Santo el Señor dijo además que toda blasfemia contra Él mismo sería perdonada, pero no la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y lo que están haciendo ahí los fariseos es hablando mal de Él, de Jesús, de que Él echaba fuera a los demonios por el poder del demonio mismo. La idea es muy clara. Los religiosos que lo acusan de echar fuera demonios por el poder del mismo diablo, más allá de sus palabras, están llevando a cabo una acción en sus corazones
que constituye en este pecado. No son sus palabras el pecado imperdonable. No son la acusación que le hacen al Señor Jesucristo el pecado imperdonable. Jesús dijo que a esos pecados se le puede perdonar. Alguien que habla mal del Señor, dice él, se le puede perdonar. Aquellos blasfemos que antes de ser cristianos fueron de lo peor y hablaron cosas terribles acerca del Señor, si se arrepienten pueden ser perdonados. Pero ¿cuál es el pecado imperdonable? Lo que estaba pasando en el corazón de los fariseos y religiosos de esa época. Sigamos desglosando este asunto. Ellos sabían quién era el Señor. No ignoraban quién era el Señor. Ellos sabían quién era el Señor. Sin embargo, rechazaron al Señor en forma contundente. Nadie los obligó. Lo hicieron en pleno ejercicio de su libre albedrío. Lo hicieron a pesar de saber la verdad. No ignoraban nada. No fue por no saber, ni fue en forma inconsciente. Es decir, que ellos sabían que Jesús era el enviado de Dios y a pesar de eso lo rechazaron para no perder su estilo de vida, su estatus. Se trató de una acción irrevocable que les condenó. Así es que déjenme definirlo de una vez. El pecado imperdonable consistió en lo siguiente. Es el rechazo en forma deliberada, voluntaria y consciente de la gracia salvadora que se le presenta en el Señor Jesucristo a un hombre cualquiera. Ese es el pecado imperdonable. Ahora, por todo ello podemos hacer las siguientes declaraciones. Déjeme, se lo voy a explicar más, estoy seguro usted va a tener más luz sobre este asunto en el camino. Estas son las declaraciones de fe. El Espíritu Santo es la persona de Dios que llama al corazón del ser humano y nos desafía a creer al Evangelio y a experimentar la salvación. Es decir, hay un solo Dios, hay un solo Dios, un solo ser supremo. El Dios Padre está en los cielos reinando, proveyendo, bendiciendo. Pero ese Dios eterno se hizo hombre en la persona de Jesucristo y estuvo aquí entre nosotros encarnado. Ahora mismo está presente por su Santo Espíritu. No hay tres dioses, hay un solo Dios. Pero la persona del Espíritu Santo es la persona de Dios, así le llamamos persona, que es encargada de convencernos de pecado. Dice la palabra en Juan 16, 7 al 10. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Quién es el encargado de convencernos de pecado y de juicio y de justicia? El Espíritu Santo. Así que cualquier persona que rechace la obra del Espíritu Santo en su vida, está rechazando la salvación. El pecado imperdonable entonces es el rechazo deliberado, voluntario, consciente e irreversible de la gracia salvadora que el Espíritu Santo presenta y ofrece al ser humano. Por eso se llama blasfemia contra el Espíritu, porque es el Espíritu el que toca el corazón del ser humano y le convence, oye, eres un pecador, necesitas redención, estás perdido, necesitas redención y la única manera de ser redimido es aceptando a Jesucristo. Y el ser humano que es consciente de eso y lo rechaza a pesar de su conciencia, comete el pecado imperdonable. Se trata de un pecado imperdonable porque la única forma de recibir la gracia perdonadora de Dios es creyendo en Cristo y recibiéndole en el corazón. Así que si alguien rechaza esa gracia salvadora, pues no puede ser perdonado porque está rechazando la única manera de poder recibir el perdón. Es como una medicina, un antídoto. O sea, te pica un alacrán, te pica una serpiente y te vas a morir, pero hay un antídoto. Y te ofrecen el antídoto, pero tú lo rechazas, pues estás perdido, te mueres porque rechazaste el antídoto, rechazaste lo único que podía salvarte. Así es el pecado imperdonable. Se llama blasfemia, insisto, contra el Espíritu Santo porque es precisamente el Espíritu Santo, la persona de Dios que se manifiesta en nuestro corazón para convencernos de pecado, llamarnos al arrepentimiento e invitarnos a abrir el corazón y dejar entrar al Señor Jesucristo. Así que, si alguien rechaza esta obra del Espíritu Santo en su vida, peca contra Él y nunca será perdonado. Como dijo el Señor, ni en esta vida ni en la venidera, así dijo el Señor, y es grave. Ahora, esto no es un pecado que puedan cometer las personas que desconocen el mensaje de salvación, los ignorantes del Evangelio. Usted dice, pues mi cuñado, mi primo, mi hijo, no necesariamente han cometido el pecado imperdonable.
Hay personas que sencillamente no entienden el mensaje. Como dicen, no les ha caído el 20, no lo captan el mensaje. Cuando se lo compartimos, no somos hábiles para compartirlo, o tal vez ellos no son suficientemente sabios o inteligentes, o no están poniendo atención suficiente para entender el mensaje y no lo entienden y por eso no aceptan a Cristo. De hecho, muchas personas, tal vez usted mismo, fueron a la iglesia por mucho tiempo y escucharon muchos sermones y no se convirtieron. Casualmente, yo me convertí en el primer sermón que escuché en mi vida, pero hay personas que escuchan un sermón y otro y otro y otro y otro y no les cae el 20, no lo entienden, hasta que un día de repente, la pesqué y se entregan a Cristo. Así es que no, el pecado imperdonable no es cualquier persona que no acepta a Cristo cuando le hablamos del Señor, no necesariamente es así. No se trata, hay personas, insisto, que desconocen el mensaje. Este es un pecado que se lo cometen, digámoslo así, los religiosos, los conocedores de la verdad, aquellos que han sido confrontados claramente con la verdad y la rechazan a pesar de ello. Es decir, estos individuos, cuando Jesús habla del pecado imperdonable, evidentemente está hablando de ellos, sabían quién era Jesús. O sea, no lo rechazaron porque no podían entender, porque tenían dudas. No. Lo rechazaron sabiendo quién era Él. Fue un rechazo deliberado, consciente y voluntario, y por lo tanto irreversible. Y uno pensará, bueno, y si una persona que comete ese pecado después se arrepiente, si después se arrepiente y cree en Cristo, es que nunca cometió el pecado. Así de sencillo, porque es un pecado irreversible. Una persona que toma esa decisión la toma para siempre. Es igual que convertirse, es para siempre. Una persona que cree en Cristo de verdad nunca lo abandona. No, porque no solo creyó con la mente, se convirtió en alguien que cree. Fue transformado por completo y no puede dejar de creer, permanece en el Señor. Así dice la palabra. Igual, el que comete este pecado es una decisión irreversible. Si alguien después de haber rechazado nuestro mensaje decide creer, significa que nunca cometió ese pecado imperdonable. Sencillamente no rechazó el mensaje, no rechazó a nosotros o rechazó nuestra manera de compartir el Evangelio. Es probable que, insisto, que creo que no leí esto, aquellos que después de que les anunciamos el Evangelio no toman una decisión, no necesariamente han cometido el pecado, tal vez no comprenden, no saben lo que se trata, están indispuestos y probablemente en otra ocasión lo aceptarán. Si alguien después de haber rechazado nuestro mensaje decide creer, significa que nunca cometió este pecado imperdonable. Sencillamente, insisto, nos rechazó a nosotros, no al Evangelio. El pecado imperdonable no es un asunto de palabras o forma de ser, más bien es una decisión en lo profundo del corazón. Aquellos que hemos aceptado al Señor en nuestra vida, que hemos dejado entrar al Señor a nuestro corazón, no podemos cometer jamás ese pecado tan atroz, porque justamente ya hemos creído, así es que no se preocupe. El problema es que hay algunas denominaciones, algunos grupos que amenazan con eso. Y cuidado donde vas a cometer ese pecado porque eres salvo ahora, pero si un día cometes ese pecado, no puedes cometer ese pecado. Es imposible, es absurdo. Pero como creen en esos mitos de los que hablé hace rato, creen que el pecado imperdonable es, por ejemplo, el decir que una cosa que está haciendo el Espíritu Santo no la está haciendo el Espíritu Santo y cosas así. Y piensan que eso es el pecado imperdonable. No es tan simple. No, el pecado imperdonable es una decisión muy profunda en el corazón. Por eso usted ha creído en Cristo, usted no ha cometido ese pecado ni lo cometerá jamás. Descanse tranquilo. Aquellos religiosos que confían en su abolengo, en sus buenas obras, en su religión y en sus rituales, tienen el riesgo de cometer este pecado. Ahí sí. Conclusión. Algunos falsos profetas y falsos apóstoles utilizan la enseñanza de la blasfemia contra el Espíritu para atemorizar a sus fans, haciéndoles creer que si cuestionan sus ideas, rituales y enseñanzas estarán cometiendo ese pecado. Se ponen en el lugar de Cristo y exigen absoluta sumisión a sus herejías. Eso es delicado. Pero hay gente que hace eso. Usan este asunto del pecado y atemorizan a la gente. El Señor dijo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, y añadió, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. El asunto es claro, el pecado no tiene que ver con criticar a un falso profeta o a un falso apóstol, ni siquiera tiene que ver con criticar a un verdadero Hijo de Dios. El pecado consiste en algo más adentro de la vida del ser humano, tiene que ver con una decisión trascendente de rechazar de manera contundente la obra de Dios en su vida. Así que no dejemos que nadie nos atemorice, nos manipule o con sus malas interpretaciones. Un adolescente compartió su testimonio personal y dijo que durante años se sintió condenado, perdido y sin remedio, porque había
tenido pensamientos malos sobre la iglesia, la religión, las enseñanzas que había recibido, y estaba convencido que había cometido el pecado imperdonable. Tenía la convicción de que no importaba todo lo bueno que pudiera hacer a partir de ahora, ya que no existía la posibilidad de ser perdonado. Pero pero se había encontrado con la doctrina de la gracia en nuestra iglesia, porque venía de otra iglesia, y con la enseñanza bíblica respecto a la blasfemia contra el Espíritu Santo, y había sido liberado de su desesperanza y dolor. Ahora es un joven, ya es un profesionista, precioso. Misa, le decimos, Misael Junior, y por ahí anda en la vida. Y digo este testimonio porque él lo dijo público, no me lo dijo en secreto, lo dijo en público, así es que es el dominio de los que lo escuchamos. Pero sí encontró la gracia y entendió que no había cometido ese pecado. Pero déjeme le cuento, ya que me queda un poquito de tiempo. En alguna ocasión visité a una persona, unos jóvenes de la iglesia. No tenían papá y mamá, vivían con una abuela y con una tía abuela. Y estas personas practicaban brujería. Ellos decían que había sucesos ahí serios, cosas, movimientos y demás en su cama, en su cuarto. Sus familiares hacían brujería y cosas terribles. Y ellos les hablaban de Cristo a su abuela y a su tía abuela, que eran como sus nanas, sus mamás, pero no aceptaban. De hecho, se enojaban muchísimo porque ellos habían aceptado a Cristo. Una de ellas estaba en el hospital falleciendo y me pidió la hermana que fuera a visitar, la joven que fuera a visitar a su tía. Fui a visitarla, le hablé de Cristo, estaba inconsciente, no se movía. De repente me veía las pestañas para decir sí, no, o hacía a través de una clave y eso, pero yo fui a hablarle y le compartí el Evangelio de Jesucristo y le dije, señora, usted necesita aceptar a Cristo, necesita pedirle perdón, necesita ponerse a cuentas con Él, entréguele su vida, tiene posibilidades, tiene esperanza, me está escuchando, que entregue su vida a Cristo. Y le hablé del mensaje del Evangelio y le tomé de la mano. No se movía, hacía semanas que no se movía, nada. Pero en ese momento, cuando yo le insistía en que aceptara a Jesucristo, movió su rostro, abrió un poco sus ojos, me dio miedo y me aventó la mano con una fuerza que no podía tenerla un enfermo en terapia intensiva a punto de morir. Yo hasta sentí algo en mi ser, algo, se me puso la piel de gallina, como dicen en mi rancho. Bueno, hice una oración y salí de ahí. No le quise decir a su sobrina lo que yo sentía, pero yo estaba pensando, esta mujer cometió el pecado imperdonable hace años, cuando decidió vender su alma, su vida, a la brujería, a las cosas malas, al mal, al malo, y es una decisión irreversible. Y lo manifestó claramente con esa fuerza que de algún lado sacó para rechazar una vez más el mensaje. Sí, usted ha creído en Cristo, usted no cometió ni cometerá jamás ese pecado. Pero aquellos religiosos, aquellos sabiondos de la teología cristiana que no aceptan a Cristo están en peligro. Hagamos un análisis en nuestra vida, me refiero, los que hemos creído no tenemos, pero digo en primera persona para no hacerme sentir, para no hablar como el santurrón y que usted es el perdido. Hagamos un análisis en nuestra vida y reflexionemos y entreguemos nuestro corazón a Jesús. La verdad de Dios trae aliento, trae liberación, esperanza y amor. Los errores de interpretación confunden, atemorizan y desesperan. Por eso le comparto esta interpretación que yo creo es la correcta con respecto al pecado imperdonable, porque debe traerle aliento, fortaleza y no amargura y dudas y temor. Si usted y yo buscamos a Dios, leemos su palabra, tratamos de seguir sus huellas, podemos estar seguros que no podemos cometer semejante pecado. Compartamos la seguridad que trae la fe y la esperanza que trae la verdad con los que nos rodean. La palabra de Dios es dulce como la miel y nos trae bendición, no sentimientos de derrota. Experimentemos la verdad a plenitud. Pues me encanta la idea de encontrarme con usted cada día. Seguimos adelante. Todavía tenemos, además de esta semana que se terminará, tenemos una semana más de estudios bíblicos en donde abordaremos temas controversiales. Espero que usted reciba bendición. Nos vemos pronto.